TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Comenzamos un nuevo Medios UDEC por las pantallas de TVU. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde convergen los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Saludo inmediatamente a mis compañeros y compañeras. Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción, está con nosotros como cada viernes. Bienvenida, Karen. Hola Galo, muy buenas tardes a ti, a mis compañeros de panel. Efectivamente, un gusto estar nuevamente acá en Medios UDEC porque hay mucho de qué conversar. Hay muchas noticias que queremos desmenuzar en este espacio. Francisco Martinich, director del diario y la radio La Discusión en Chillán. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Galo, buenas tardes, gracias. Saludos a todas las compañeras y compañeros del panel. Saludos también para Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. Silvanio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Galo, un saludo grande para todos del panel que aquí están y a todos y todas las personas que nos siguen desde la señal de TVU, desde su casa, trabajo, en fin. Y cerramos el panel de este primer bloque con el director de prensa de TVU, Hugo Varela. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Hola Galo, ¿cómo estás? Saludo a todos los muchachos del panel y también a los televidentes que nos siguen a través de las plataformas de TVU. Ya lo decía Karen, tenemos mucho que comentar y vamos a partir con este mix de noticias, un resumen semanal precisamente pedido por nuestra compañera Karen Candia. Aquí está lo más importante de la semana. Y comenzamos con lo que pasó en Talcahuano, Tomé y Coronel. Los pescadores artesanales esta semana protagonizaron protestas con barricadas, manifestando su malestar por una disminución en las cuotas de la sardina y anchoveta. El que está fallando aquí es el Estado y quienes sufren las consecuencias son los pescadores, dijo César Jorquera, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, quien además señaló que la semana que viene seguirán trabajando para obtener la mayor cantidad de recursos y si no hay respuesta de la autoridad, la semana subsiguiente volverán a las calles. Un fuerte sismo de magnitud 7 en la escala Richter sacudió este viernes al oeste de Turquía. El sismo, que se sintió en Estambul y en Atenas, Grecia, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Izmir, la tercera ciudad más grande de Turquía. De acuerdo a las autoridades de desastres y emergencias del país, hasta ahora hay 12 fallecidos y más de 400 heridos. En redes sociales también han comenzado a circular registros del agua que, empezó a ingresar en diversas ciudades costeras a raíz de lo fuerte del sismo, arrastrando escombros por las calles. Ahí teníamos dos de las noticias de esta semana. Bueno, consignar también lo del 10% que está generando revuelo en el oficialismo, en la oposición y en la ciudadanía en general. Este proyecto, cierto, que pretende convertirse en ley en diciembre próximo. Se estima que si se aprueba en la primera quincena de diciembre podríamos tener novedades, pero aún restan todavía algunos pasos en el Congreso. Tienen que ser discutidas en particular, o sea, indicación por indicación, luego pasar a la Cámara de Diputados, en donde va a ser votado, así que le quedan algunos pasos a este proyecto. Y otra de las noticias también, bueno, lo de esta mañana, pasada a las 11 de la mañana, se confirmó la muerte de un carabinero en la región de la Araucanía, en el sector Metrenco. Según antecedentes, el cabo segundo Eugenio Naín Caniumil perdió la vida tras recibir un impacto en su cuello en medio de un confuso incidente. El afectado fue trasladado al hospital de Temuco, pero la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte. Tenemos la declaración del general director de Carabineros.
Vamos a ver si es que está... la vamos a revisar muy bien, más adelante. Ahí está la identidad entonces del carabinero que resultó fallecido en el día de hoy, pero les resumo lo que dijo el general director de Carabineros: hay que encontrar a estos desgraciados y pido la ayuda de la ciudadanía para encontrarlos pronto. Noticias de esta semana que compartimos con nuestros compañeros y compañeras, pero también queremos hablar de todo lo que ha dejado el plebiscito Hugo Varela, con una participación histórica de la ciudadanía y con un proceso constituyente que se abre con este plebiscito de entrada. En el segundo bloque vamos a tener una invitada para hablar de los constituyentes y las constituyentes, pero todavía es comentario obligado lo que ocurrió el domingo pasado. Sí, fueron muy sonadas. Tengo un papelito aquí porque hay harto dato que mencionar. Fueron muy sonadas las palabras del director de CERVEL, quien indicó que en Chile el domingo habíamos tenido una votación histórica. Y claro, a nivel nacional la sensación que tengo yo es que así fue. En total votaron, aquí tengo el dato, 7.562.173 personas, que corresponde al 50,8% del electorado, un 51% de las personas que estaban autorizadas a votar, digamos. Es la cifra más alta con voto voluntario. Recordemos que esto es más o menos del año 2012, superando a la segunda vuelta presidencial del año 2017, que se supone motiva mucho a la gente a participar, digamos, y donde votaron 7.658 personas. O sea, votaron ahora 500.000 personas más en rigor. De hecho, la votación es más alta incluso que el plebiscito del sí y el no del año 88 o del año 89, la elección presidencial posterior. Pero no sé en este caso, muchachos, si las cifras son comparables o no, porque recordemos que existía voto obligatorio, digamos, y que el universo electoral en aquel entonces era algo más de 7 millones de chilenos. Entonces, que hayan votado ahora 7 millones, pero somos 17 millones ya, entonces es obvio que iba a votar más gente. Por eso no sé si las cifras son comparables. Pero claro, en lo grueso, decir que es la votación más alta que hemos tenido, eso es correcto. Lo concreto es que el plebiscito concitó mucha la atención de los ciudadanos con una pandemia. Además hay que agregarle ese factor. En pandemia votó muchísima gente. Si no hubiésemos tenido pandemia, quizás cuántos más habrían votado. Ahora, esta es la cifra nacional, porque quiero hacer la diferencia con la región del Biobío, y vamos a incluir también a Ñuble. Aquí, en rigor, muchachos, votó menos gente que para la última elección presidencial del 2017. El año 2017, para que se hagan una idea, votaron 862.842 personas en la región del Biobío. 862.000 personas. Ahora este domingo sufragaron 360.000 en la región. Pero si le sumamos los 180.000 que votaron más o menos en Ñuble, nos da 814.000. O sea, en términos brutos igual, votó menos gente que para la elección del año 2017. Porque en solo la segunda vuelta votaron 862.000, eso es lo que le acabo de decir. Y en el plebiscito del 88 votaron 900.000 personas. 900.000 personas, pero era voto obligatorio. O sea, lo que podemos decir a grandes rasgos es que a nivel nacional votó más gente, efectivamente, pero en la región del Biobío votó menos gente que en la última elección presidencial. No quiero decir que fue una mala votación, por favor, porque hay que meterle el tema de la pandemia, y creo que fue una muy buena votación, pero esto de que votó más gente y que es histórico fue a nivel nacional, no en la región del Biobío. Ahora, ¿cómo se distribuye esta votación? Con esto termino, Galo. Saber en el fondo si votaron más o menos adultos mayores o más o menos jóvenes es una percepción que tenemos todos nosotros, pero una percepción que no podemos aún afirmar con los datos, porque el CERVEL no ha desagregado estos datos todavía. Yo los busqué intensamente durante la jornada de ayer y hoy y no los pude encontrar. Sí tenemos datos de cómo votaron el 2017 y para atrás, digamos, y en general la población de adultos mayores vota muchísimo, son los datos que yo pude recabar, pero no tengo el desagregado de ahora, así que no sé si votaron más adultos mayores. La percepción es que sí, pero tenemos que esperar un poquito para tener los datos oficiales del CERVEL. Hugo, antes de cambiar de tema, a través de las redes sociales se dicen muchas cosas. Hay gente que estaba proponiendo el voto electrónico, como se realiza en otros países. Se ha felicitado mucho al servicio electoral por la rapidez con la cual entrega los resultados, ¿cierto? En la misma jornada ya teníamos todos esos datos, ha sido reconocido también a nivel internacional. ¿Cómo ves tú ese futuro? ¿Se mantiene esta tradición republicana de ir al voto y que todo, ¿cierto?, es súper transparente?
¿O te agrada también la posibilidad de implementar nuevas tecnologías como algunas personas han planteado? Sí, a mí me agrada la posibilidad, evidentemente, el tener que salir a votar, caminar, ir al local, hacer la fila de una barrera de entrada, quieras o no. Y a la gente, a muchos, me imagino que le dará incluso hasta lata. Obviamente el voto voluntario sería un gran avance. Hay que ver qué tan fuertes, qué tan poderosos, qué tan buenos son los sistemas para asegurar, digamos, que no sea deslegitimada la elección. Ahora, todo apunta que en algún minuto tendremos que tener una especie de mixtura, digamos, entre voto online para determinado grupo etario, para los mayores, ponte tú, podría ser una buena opción, o no sé, pero todo apunta a que no debieran desaparecer el voto presencial, creo yo. Deberíamos mantener eso y manteniendo una mixtura eventualmente de posibilidades. Claro, como un complemento, pensando en que hay personas que a lo mejor están postradas o que están imposibilitadas, pero que necesitan... Si alguien quiere votar en un hospital, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? Porque está enfermo. No puede, bueno, podría hacerlo eventualmente con un voto electrónico. Sí, fue muy comentado lo de esta señora en la Araucanía, que la llevaron en camilla también a votar. Son algunos de los casos que se dan a propósito de esta elección. No sé si antes de cambiar de tema, Silvanio, Karen, Francisco, ¿quieren agregar algo más respecto al plebiscito del día domingo? Bueno, yo me tomo la palabra por Ñuble en el sentido de advertir que, por una parte, hay un padrón electoral bastante envejecido, eso es lo que se sabe, como bien dice Hugo, aún no se han desagregado las cifras del CERVEL, pero ese ya es un factor para presumir que la votación fue baja. Aquí en Ñuble votó el 42% del padrón electoral, fue bastante bajo. Y lo segundo tiene que ver con la alta ruralidad también de esta región, un 30,1% de ruralidad también nos hace deducir que ese fue un factor que también redujo la posibilidad o el interés de las personas por dificultades, ¿no es cierto?, de traslado, etcétera, para votar. Y son también, en definitiva, desafíos a corregir, no solamente para votar, sino que también para promover e incentivar la participación. Claramente, una campaña que se desarrolla a través de medios digitales no tiene cero alcance o muy poco alcance en una buena parte del territorio de Ñuble. Bueno, ese es mi comentario respecto de lo que fue la participación, advirtiendo que, como bien dice Hugo, fue más baja que en procesos electorales anteriores. Bueno, a propósito de lo que plantea Francisco de la conectividad, ¿cierto?, del analfabetismo digital también para algunos grupos etarios, hablar del Cyber Monday, Cyber Day, puede resultar desconocido para mucha gente, sin embargo representa algo sumamente importante para la economía. En los últimos eventos de estas características prácticamente se han doblado las cifras de eventos anteriores. Estamos hablando de un impacto sumamente importante que tiene el e-commerce, el comercio electrónico. Silvanio Mariani, se viene una nueva edición y ahora estamos hablando también de un gran apoyo para reactivar la economía. Coméntanos, por favor, de estos 3 días que se vienen pronto acá en nuestro país. Así es, el famoso Cyber Lunes, el Cyber Monday, el Cyber Lunes que finalmente se convierte en un Cyber Martes, Cyber Miércoles y a veces remata el fin de semana. Y es una gran oportunidad para el comercio, principalmente en ese contexto de pandemia. Y con eso partió una idea, y de hecho es una idea de un periodista del diario Concepción. Hay que hacer el crédito que corresponde a Edgardo Mora. Edgardo es periodista de economía y negocios del diario Concepción, y sembró la idea entre algunos comerciantes, locatarios del centro, etcétera, la Cámara de Comercio Minorista, de hacer un Cyber Biobio. Tal cual, un Cyber Biobio. ¿Por qué? Como tú comentabas, Galo, el Cyber Monday, el último Cyber Day, que fue en agosto, yo anoté la cifra, 348 millones de dólares. Es una montaña de recursos que se transan en 2-3 días. De esa montaña de recursos, el retail, por supuesto, acapara más de un 80%, prácticamente, según la cifra que tengo yo. Región metropolitana acapara 52% de las ventas. Después, Valparaíso, la quinta región, y nosotros con solo un 7,5%.
para ser mais preciso, 7,5. Então, a ideia do Cyber Monday é uma ideia que está crescendo, pouco a pouco, do Cyber Bio, e para isso há desafios, entre eles a alfabetização digital. Sabemos que não basta ter uma página web solamente com alguns produtos, alguns números, valores, etc. Hoje, o consumidor exige mais e o comércio local tem que subir-se esse carro, sim ou sim. Tem que subir-se. E para isso não basta ter uma página web. Necessitamos mais informação dos produtos. Necessitamos reputação do vendedor que nos vende. O consumidor pede também valoração do produto, se é bom ou malo, que os clientes hagam essa interação. Necessitamos uma cadeia logística que entregue o produto el dia pactado e não uma semana depois, e además em boas condições. É decir, há todo um trabalho que se está desenvolvendo e começou em 2018 com recursos de Corfo acá, liderado por FECONTUR, e que desafortunadamente tuvo, digamos, uma marcha mais lenta justamente por causa da pandemia. Sin embargo, já estão criando alguns hitos, por exemplo, de capacitação dos comerciantes, que é necessário capacitar a los proprietários dos negócios que a vezes não têm muita intimidade com esse mundo. E, además, criar uma plataforma, e aqui é super relevante isso, criar uma plataforma unificada, o famoso marketplace, onde uma espécie de mall digital. Ou seja, trabalhar de forma cooperativa, que a veces também es un tema cultural muy difícil de abordar. Silvanio, disculpa, que tú planteabas la alfabetización digital para los usuarios, pero tengo la sensación de que también falta que las pymes, muchas de ellas, ¿cierto?, se adapten, que puedan también conocer cómo es este mundo y disfrutar de todos los beneficios, porque vaya que hay beneficios también, ¿cierto?, cuando uno ocupa las redes sociales particularmente o un sitio web con sus carritos de compra. Ahí hay también un público que está súper activo, hay un nicho súper potente, pero yo siento que todavía hay muchos emprendedores y emprendedoras que no se atreven a dar ese salto. Así es. Y para eso hay recursos ya destinados, un poco más de 120 millones de pesos destinados justamente a eso, a capacitar las pymes, los pequeños propietarios, el comercio minorista, por ejemplo, del centro de Concepción, donde cerraron más de 200 locales. Hay un gran desafío ahí de subir a ese carro y en forma cooperativa, un marketplace, un mall digital, porque cada uno con su paginita web, eso no va a tener grandes resultados. Si en agosto Bio tuvo 7,5% de esa montaña de recursos, imagina si pudiéramos en un año duplicar a un 15%. Maravilloso. Pero para eso hay que ponerse las pilas. ¿Tiene pensado comprar algo, Silvanio, no? ¿Por e-commerce? Sí. Siempre compré, siempre. Siempre, pero para estos próximos 3 días que vienen, ¿algo visto o va a vitrinear por si acaso? Voy a vitrinear. Y he vitrinado para comprar un par de cositas para la casa, pero la verdad que los precios están un poco inflados. Sí, es decir, los descuentos no son lo que prometen. Sí, toda la razón. Hay gente que se dedica a eso también, hay páginas especializadas, Descuento Rata, por ejemplo, es una súper buena alternativa para ver cómo durante el año han estado los precios y si es que para los cybers se inflan o no. ¿Alguien del grupo tiene pensado, Karen, Francisco, Hugo, tienen pensado comprar algo? Vitrinear sí, igual que Silvania, yo creo que eventualmente si tengo tiempo sí voy a vitrinear, pero de ahí a que compre vamos a ver si pasa efectivamente lo que comenta él, que es muy cierto. A veces los precios son muy inflados y no sé si les pasa que siento que desde que empezamos en pandemia hemos estado en un Cyber Day constante porque las ofertas a través de las distintas páginas web están todos los días, entonces yo no sé si eventualmente en esta oportunidad vaya a ser aún más descuento de los que ya hemos venido viendo durante todos estos meses, que al parecer es un cyber constante.
¿Será por eso? Pero sí, Cyber Bio Bio sí, Cyber Sí. Bio Bio sí, por supuesto, apoyando Súper. el comercio local. Apoyar al comercio local. Le iba a preguntar a Hugo si es que será por que hay mayor cantidad de ofertas, que uno también ha encontrado mayor cantidad de reclamos en redes sociales, mucha gente apuntando a cierta empresa, a cierta multitienda, en que no le han entregado el producto, se han demorado con su devolución. ¿Será por eso también? No, yo creo que Silvano lo dijo bien delante, las empresas tienen que acomodarse. Yo en general no compro en el Cyber Monday o Tuesday o Wednesday, da lo mismo. No he comprado nunca en eso porque siento que me van a meter el dedo en la boca, sorry. Es una oportunidad que tienen las empresas, no creo que la oportunidad sea de los clientes. Y caemos mucho en ese tema. Yo todavía... Y echo de menos eso, hablar con una persona que me muestre el producto, preguntarle, oiga, pero dígame la verdad, ¿es bueno o no? Y si se sincera, no, mire, sé que al lado está mejor. Yo todavía prefiero eso. Bueno, Francisco, quien tuvo su oferta es Penta, ¿cierto? Hablemos de la polémica, una de las tantas polémicas de los últimos días a propósito de lo que ha anunciado el Servicio de Impuestos Internos. Se ha tomado las redes sociales, es un ingrediente más, ¿cierto?, para este malestar colectivo en torno a la determinación de ciertas cosas, ¿cierto?, que se supone que están reguladas, pero que finalmente terminan afectando a todos los chilenos, porque acá, en el fondo, todos vamos a ser parte de este perdonazo a Penta. ¿De qué se trata? Coméntanos los detalles, por favor, los alcances. Sí, como bien dices tú, ahí hubo un perdonazo de Servicio de Impuestos Internos. En este caso, que es emblemático, que tiene de hace 4 años, fue en 2016 que estalló el escándalo, el llamado caso Penta, en referencia al holding que controlan los empresarios Carlos Delano y Carlos Eugenio Lavín. Y que no solamente nos mostró las prácticas ilegales que tenían ambos para financiar campañas electorales a través de boletas truchas, facturas ideológicamente falsas, ¿verdad?, que apareció ese concepto. Y también dudosos aportes a centros de estudio y un largo etcétera de irregularidades, sino que también, y que era lo más profundo y que abrió un amplio debate, fue que mostró en forma patente, digamos, la estructura plutocrática del poder en Chile. ¿No es cierto? Me refiero a que unos pocos que concentran riqueza también a través de esta vía, ¿no es cierto?, también concentran el poder. Bueno, el caso, como bien sabemos, Lavín y Delano fueron presos, pero corto tiempo, hubo mucha expectación, ¿no es cierto?, televisión transmitida en directo, las alternativas de la detención de ambos, pero finalmente fueron condenados solo por delitos tributarios, dado que durante el proceso judicial los delitos de cohecho y soborno fueron eliminados. Recordemos que allí renunció el fiscal, se cuestionó, digamos, también la actuación del gobierno, la influencia que pudo haber ejercido para que la justicia también fuese más benigna, ¿no es cierto?, en su resolución con ambos empresarios, y terminaron pagando una multa de 800 millones de pesos y unas clases de ética que a todos nos dio risa, ¿no es cierto? Muy ridículo fue aquello, en una universidad privada donde ambos también en algún momento habían sido académicos y tenían a todos sus amigos allí. Y pensamos que el caso había terminado allí, pero no fue así. Y esta semana justamente un reportaje de Ciber Chile reveló que Penta fue beneficiado con una rebaja de más de 1.400 millones de pesos, que fue lo que gastó en asesoría legal. Eso lo pudo deducir de sus impuestos y bueno, obviamente fue una decisión que ha generado mucha conversación, mucha controversia, porque parece contraproducente que aquel organismo encargado de velar por el cumplimiento del régimen tributario acepte que los pagos a las oficinas de abogados de una empresa que defraudó, ¿no es cierto?, ese régimen tributario, tenga este beneficio. O sea, bajo esta lógica, como bien decían varios analistas y políticos que reaccionaron, entonces el fisco, o sea, todos los chilenos, vamos a pagar los abogados de todo aquel que defraude, digamos, por la vía de los impuestos. Entonces, y obviamente esto en el momento en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, después de un mayoritario respaldo de los chilenos y chilenas a la idea de redactar una nueva constitución,
aparece obviamente como un contrasentido. Porque justamente lo que ocurrió el domingo lleva implícito un reclamo enérgico también de que terminen todas estas desviaciones y que han devaluado, ¿no es cierto?, nuestro régimen democrático y esta perversa, por llamarlo de alguna forma, conexión entre el dinero y la política termine. Claro. Y es de esperar, bueno, que los políticos tomen nota de esto, la institucionalidad tome nota de esto, y en el cambio constitucional que viene pueda de alguna forma regularse de mejor forma esto. No obstante, yo creo que no solamente esta situación se mejora con una nueva constitución o con leyes, con decretos, porque para mantener separado política y dinero, ¿no es cierto?, también se necesita también ética, se necesita una autorregulación ética de los políticos, de los funcionarios públicos, de los directivos, de los empresarios. Si no es así, yo creo que va a resultar imposible reducir o eliminar esta transgresión y mantener a la raya esta inconveniente aproximación que se ha producido, ¿no es cierto?, entre dinero y política. Sí. Eso, a modo de resumen, fue lo que ocurrió esta semana, digamos, y la interpretación que podemos hacer con PEN. Muchas gracias, Francisco. Y otra de las cosas que ocurrió esta semana tiene que ver con la idea de que puedan ministros, ¿cierto?, renunciar a sus cargos para poder ser constituyentes, parlamentarios que también tienen la intención, políticos en general. Hay una tremenda disputa hoy en torno a quiénes pueden ser o no constituyentes, quiénes tienen las facultades, quiénes tienen la autoridad, quiénes tienen los conocimientos, Karen, pero lo que sí está claro es que la gran mayoría de las personas está en desacuerdo que sigan siendo los mismos de siempre o las mismas de siempre quienes se redacten la nueva Constitución. Coméntanos detalles de esto que nos va a permitir también iniciar esta temática que vamos a abordar en profundidad con una invitada en el segundo bloque. Por supuesto, porque como tú bien señalas, de hecho esta semana se presentó un grupo de parlamentarios de oposición, presentó un proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de ministros de Estado, subsecretarios, intendentes regionales, senadores, diputados, precisamente para que sean candidatos a la Convención Constitucional. ¿Y en qué se sustentan ellos? Bueno, precisamente lo que tú señalabas y Hugo ha hablado también, el tema de la participación, de que tenemos prácticamente un 78% de personas que aprobó redactar una nueva Constitución y de esas un 79% optó por la opción Convención Constitucional, o sea, no mixta. Y de hecho ese es el hashtag incluso que están usando los parlamentarios para promover este proyecto, hashtag mixta no. Que la idea es que en el fondo esta decisión, este 79% que incluso, recordemos, quienes hayan votado, en este caso que rechazaban, aún así van a haber este margen de más personas que optaron por la opción Convención Constitucional, aún rechazando la opción de una nueva constitución. En caso de que se hubiera que redactarla, ellos también optaron en su mayoría por la Convención Constitucional, o sea, personas en su totalidad elegidas popularmente. Así es que ellos señalan, quienes presentan esta moción, que este es un claro mensaje de la ciudadanía de que ya queremos ver renovación en los liderazgos, que probablemente uno está un poquito cansado de ver siempre los mismos rostros, de que sean las mismas personas, y ese es uno de los temores además que está surgiendo. O sea, esta semana han sonado muchísimos nombres, me imagino que ustedes también habrán escuchado, y de entre ellos también varios políticos, incluso algunos autoproclamándose, otras personas dando o proclamando a otros colegas, compañeros, y dentro de estos, por supuesto, también hay varias autoridades, y es por eso que se presenta esta moción, este proyecto, que vamos a ver efectivamente qué va a pasar con él, porque ya han habido incluso algunos detractores. Esta semana, si mal no recuerdo, leía a Pepe Out precisamente señalando que a él no le parecía esto, que incluso le parecía tratar por secretaría de que no fuera esto democrático y de que algunas personas, de excluir a cierto grupo de que puedan presentarse a una opción de convención constitucional. Pero ahí yo creo que eso da para mucho, o sea, hay hartas aristas que se pueden hablar, pero sin lugar a dudas yo creo que ese es uno de los temas también que se van a estar conversando ahora en el segundo bloque con la próxima invitada. Fue la pregunta también que le hicimos a todos nuestros televidentes, ¿cierto?, auditores, en el caso de las emisoras, porque esta pregunta está en las redes sociales de todos los medios de la Universidad de Concepción. Y con esto cerramos. ¿Los constituyentes deben ser absolutamente independientes de los partidos políticos? Por favor, brevemente, tú misma, Karen Candia. Mira, independiente, yo
Espero que sí, en su mayoría sí, al menos sí en una mayoría yo creo que sí. Ahora hay que entender qué sería independientemente político y entramos en otra discusión, pero al menos en su mayoría yo creo que sí. ¿Qué opina Francisco Martinich? Mira, yo creo que tiene que quedar al menos claro el que es político de aquel que es independiente, que esa independencia sea real, sea concreta. Pero no, a mí me parece que representantes políticos de los partidos políticos también deberían participar, pero no ser obviamente la mayoría. ¿Tú opinas igual, Silvanio Mariani? Sí, opino muy similar a ambos. Hay que dejar claro los que son realmente independientes y los que no lo son. Y eso en muchos casos ya vemos que no está tan claro. Creo que los partidos políticos también tienen que opinar ahí, pero una gran lección del plebiscito fue un cierto rechazo al sistema tradicional, a la política tradicional. Y creo que eso los partidos deben tomar nota. Hugo Varela. Y yo creo que necesitamos a los partidos políticos. No conozco ninguna democracia que funcione sin los partidos políticos. Mira lo que voy a decir. Pueden ser a esta altura, digamos, incluso un mal necesario, pero hay que hacer definitivamente un cambio en la manera de hacer política. Ahora, si tienen que estar ellos ahí, bueno, da un poco lo mismo. Si al final la gente en su casa va a decidir, y espero que a lo menos a esa altura la cancha esté más o menos homogénea, digamos, que hayan representantes de partidos políticos, ok, pero que haya ciudadanos comunes y corrientes, representantes de otros gremios que habitualmente no hacen política. Y ahí que la gente decía, veremos si los chilenos votan por lo mismo de siempre o tienen la posibilidad de votar por otros y votan por otros también. Muy bien, compañeros, compañeras, les agradezco su tiempo, sus datos y por supuesto su opinión en este medio SUDEC. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. buenas Nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta tenemos a una candidata, ¿sí? Candidata constituyente, le vamos a preguntar y también va a estar Javier Cisterna con nosotros para seguir haciendo Medios UDEC. Ya regresamos. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar, en este caso, con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme por medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción.
Ya estamos de regreso en Medios UDEC con uno de los temas de la semana. ¿Quiénes van a poder ser constituyentes? Vamos a conversar con este panel, ¿cierto? Que tenemos a nuestro compañero Javier Cisternas de Medios UDEC y de noticias.udec.cl, y también con la abogada y académica de la Universidad de Concepción, Amaya Alves. Saludos, Amaya. Primero, ¿cómo le va, Amaya? Gracias nuevamente por estar con nosotros acá en TVU. Hola, Galo. Hola, Javier. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Javier, ¿cómo te va? Muchas gracias también por sumarte a este segundo bloque. Muchas gracias, Galo. Bien, estaba atento a lo que se conversó en el primer bloque. Yo creo que la pregunta quedó servida justamente al cierre, así que no sé si te parece, le partimos preguntando a Maya, ¿no? ¿Qué sucede con los independientes? ¿Qué sucede con los representantes de partidos? Algunos también creen, a Maya, que se juega la legitimidad del proceso en la medida que se incluyan voces de independientes, pero yo me pregunto y te pregunto, ¿qué independientes? También tenemos que saber lo que piensan. Sí, bueno, este proceso va a tener varias particularidades que lo hacen muy interesante, ¿no? Primero, no hemos hecho nunca la redacción de un texto constitucional en un régimen democrático, no tenemos esa experiencia como país. Entonces ya es bonito pensar que por primera vez la propia ciudadanía ha definido un cambio constitucional y el órgano que la va a redactar. Y ese órgano tiene varias particularidades. Va a estar integrado en un 50% por mujeres, eso jamás ha ocurrido. Ahí ya hay una diferencia. Está siendo debatido los escaños reservados de pueblos originarios, ¿no es cierto? Anoche se votó en la comisión favorablemente que se incorporen 23 escaños más, y está pendiente también la indicación de Rapa Nui y el pueblo chango, por tanto podrían llegar a 25 más, llegaríamos a un total de 180 en la Convención Constitucional, si se aprueba en sala, que yo espero que ello ocurra. Entonces ya integrantes de pueblos originarios, paridad, junto con el proyecto de ley de pueblos originarios va personas en situación de discapacidad, y a eso habría que agregar los independientes, pero no sé si te parece, Javier, que habláramos un poquito de lo que significa realmente ser independiente, porque me da la impresión que hay una especie de mala comprensión o comprensión inadecuada, que un independiente es una especie de ser angelical, puro, ¿no es cierto?, de corazón, que no tiene ningún interés, que no tiene ninguna, en el fondo, idea preestablecida, que va a poder, en el fondo, apoyar desde la bondad absoluta, y yo creo que esa es una caricatura, evidentemente. Los independientes significa que no tengan militancia concreta en un partido, pero eso no significa que no adscriban a una cantidad de ideas determinadas, y en ese sentido yo prefiero un independiente dentro de un pacto de partido, que por último voy a saber el marco de ideas al cual adscribe. Porque si no, va a pasar como en otros lados. En Islandia, una de las razones del fracaso del sistema fue que fue hecho sin los partidos políticos y había listas de 500 candidatos. Y si uno ve 500 nombres y no sabe qué piensa a priori, porque no forma parte de ninguna lista de partidos, yo creo que dificulta un poco la votación ciudadana. Sí, Amaya, antes de que se me escape, 155 ciudadanos o ciudadanas electos, ¿cierto?, democráticamente. Dices lo de 23 a 25, si es que son los changos, ¿cierto?, quienes se suman como pueblo originario a estos escaños reservados. ¿Qué hay de aquello? Esa también ha sido materia de discusión en redes sociales. ¿No íbamos a escoger 155 constituyentes? ¿Por qué se están sumando 23? ¿Por qué podrían llegar a ser 25? ¿Por qué podríamos tener 180 si es que en un inicio se habló siempre de 155? Pero yo no estaría de acuerdo con ese argumento, Galo. A mí me parece que ese es el argumento de la derecha, que no quiere aprobar representación de pueblos originarios. A mí me parece que esta es una deuda histórica, que no es solo de esta Constitución, sino que de las 12 anteriores. El proyecto de ley ya estaba aprobada, la idea de legislar por escaños de pueblos originarios, y existen bastantes antecedentes, entre ellos del sistema interamericano, de un fallo muy concreto de la Corte Interamericana, que es Yamana, y en ese fallo la propia Corte dice que la representación de pueblos originarios es una representación distinta e independiente de la tradicional, porque ellos tienen sus propios organismos, ellos tendrán su manera también de señalar quiénes son los legítimos representantes. Por tanto, lo que yo voté el domingo no fue una cantidad de escaños determinada, porque además se van a incorporar las personas en situación de discapacidad. Lo que yo voté el domingo es el órgano que quería que redactara la nueva Constitución, si era 50% parlamentario y 50% ciudadano o 100% ciudadano. A mí me parece que parte del reconocimiento indígena es incorporar la voz de ellos a la creación de la Constitución. No veo realmente desde un punto de vista de reconocimiento y de incorporación positivo qué crítica podría haber a la incorporación de los pueblos originarios. Muy por el contrario, solo le veo beneficio.
Está el temor, yo siento, Amaya, de que se pierda justamente el control de las cuotas de esta asamblea, que en un principio probablemente para muchos debiese ser el calco exacto de la Cámara de Diputados. Entonces, no digo lo que pienso yo, sino lo que uno también escucha, de que si uno mete más constituyentes por distintas vías, también se escapa la posibilidad de sostener el control y esta mirada también críptica respecto a los 2/3. Sí, pero también de la mano con eso va la crítica que la propia ciudadanía formuló el domingo a que no quiere que la Constitución sea redactada por un órgano que se parezca demasiado al actual de los partidos políticos. O sea, claramente la voz de la ciudadanía fue a incorporar un órgano distinto. Y además podríamos decir que los partidos políticos están bastante, yo diría, un poco en el debate público de cuál realmente es su nivel de representatividad. Y por otro lado, pienso que la constituyente es algo que excede con mucho a los partidos políticos. El órgano constituyente es el órgano que se supone que tiene que ser, ojalá, tan diverso como la sociedad chilena. Por tanto, de verdad no veo ningún obstáculo y ningún argumento de peso para no aceptar los escaños supranumerarios. Al revés. Me parece que jurídicamente es lo que corresponde, sinceramente lo digo. Amaya, ¿quiénes pueden ser constituyentes? Porque en redes sociales el festín de comentarios en torno a las descalificaciones, ¿cierto? De que no sean los mismos de siempre, pero tampoco que sea gente que es ciudadano de a pie, como se dice, porque no tienen los conocimientos, no tienen la expertise, ni siquiera ahí han incluso descalificado, como yo decía, a muchas personas, ¿cierto? Qué sé yo, cantantes, actores, cualquier chileno o chilena podría ser un constituyente, porque hoy tenemos representantes desde el mundo, qué sé yo, de la semifarándula, como por ejemplo la doctora Cordero, que ya dijo que le encantaría ser constituyente, hasta, bueno, acá en la zona, hoy anunció el ex gobernador Robert Contreras que también quiere ser constituyente. ¿Quiénes pueden ser constituyentes? Claro. Una cosa es quienes cumplen los requisitos, otra, ¿no es cierto?, es quienes quieren ser por sí mismos, que se ha desatado una especie de guerra de egos, ¿no? En redes sociales. Así todos quieren ser constituyentes y quienes finalmente la ciudadanía se vería beneficiada de que lo fuesen. Yo creo que son tres escenarios distintos. Quien puede ser constituyente, eso lo estableció la ley de reforma de diciembre pasado, tiene que ser ciudadano, o sea, tiene que tener más de 18 años y estar capacitado para ser candidato y votar, o sea, el sufragio activo-pasivo. Y no hay ningún otro requisito, o sea, no necesita ser ni de una profesión determinada, ni tener una edad superior a esa. Ahora, mi impresión es que ha habido una demanda de que efectivamente no sean los mismos de siempre, o sea, no sea la persona que lleva 40 años de carrera en el Congreso Nacional y por la dictación de esta ley que impide volver a presentarse, ¿no es cierto?, ahora decida ser constituyente. Me da la impresión que más bien lo que la ciudadanía ha manifestado es esta noción que vengan, por ejemplo, dirigentes del mundo social, dirigentes que hayan tenido un desempeño ciudadano relevante y que pudieran traer ese conocimiento de la realidad del país a la mesa constituyente. Ahora, la mesa constituyente igualmente tiene un órgano técnico de apoyo, entonces para nada es necesario que sean abogados, por ejemplo, podrían ser de cualquier profesión, plural, diversa, y siempre van a tener un organismo de apoyo técnico, porque evidentemente las normas finalmente tienen que tener la estructura de una norma jurídica, o sea, tiene algunas, digamos, precisiones técnicas, pero que no tendrían por qué ser de la expertise de los convencionales constitucionales, podría perfectamente ser la mesa de apoyo técnica la que apoyara eso. Ahora, con respecto a los independientes, quizás es interesante decir que efectivamente yo creo que ha habido una demanda ciudadana para que personas que tradicionalmente no están en política pudieran participar y pudieran traer el conocimiento que tengan, ya sea una expertise práctica por un ejercicio, digamos, social. No sé, estoy pensando en Rodrigo Mundaca de Modatima o en otros dirigentes sociales que han dicho que sí estarían interesados de participar en la Convención Constitucional, pero como te señalaba, me parecería también interesante que esos independientes dijeran cuáles son las ideas que tienen respecto del proceso, porque es imposible ser completamente independiente. Entonces yo creo que va a haber cosas que van a tener que poner sobre la mesa en términos de sus convicciones personales, ¿no? Y por supuesto que también me parece que es importante que no tengan, que los intereses que tengan o las ideas que tengan estén relacionadas con el ámbito de lo público, que es lo que vamos a intentar establecer. La Constitución es la principal norma del ámbito del derecho público. Por tanto, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿sería bueno que algunos empresarios participaran de la Convención Constitucional?
Bueno, en la medida que dejen de lado esos intereses privados y pongan el interés en lo público, claro que sería interesante, pero hay que cuidar bien. Bajo esa lógica, la candidatura de Pablo Longueira, por ejemplo, no te parece para nada. Es que me parece que es un poco repetir viejos rostros, ¿no? De una época que en cierta manera estamos dejando atrás. Pablo Longueira fue un referente político importante en la plena vigencia de la Constitución del año 80. Por tanto, me da la impresión que la voluntad ciudadana manifestada el 25 de octubre es que queremos una nueva Constitución, un nuevo pacto social. Y en ese sentido me parece que seguramente hay caras más nuevas, que un poquito más refrescantes en términos del debate o diálogo constitucional. Amaya, si nos ponemos a imaginar, ¿no?, y a tirar algunas líneas al futuro, una vez que esté instalada la constituyente, bueno, también van a existir elecciones presidenciales, se va a renovar el Congreso, van a suceder muchas cosas en paralelo. No sé si tú coincides con que el próximo gobierno va a ser de transición. En Chile nos encantan las transiciones, pero va a ser un gobierno que va a pasar a segundo plano. Vamos a estar más pendientes de lo que se discuta en la constituyente, y el gobierno va a estar quizás más pendiente de la reactivación económica, de administrar la vacuna, la emergencia social del coronavirus que todavía no se detiene. ¿Cómo van a ser los próximos 2 años de Chile, si es que así nos podemos plantear la pregunta, teniendo en cuenta que el clima de incertidumbre que se genera a partir del 18 de octubre y quizás incluso antes, probablemente tampoco se va a detener? Claro, esa es una buena pregunta, en el sentido que vamos a tener en paralelo varias cosas no ocurriendo. O sea, el régimen tradicional del Estado, un poder ejecutivo, un poder legislativo, y en paralelo este proceso constituyente que no tenemos una experiencia previa. Entonces seguramente también nos da un poco de temor de que no tengamos a priori idea de cómo manejar esos tiempos. Pero yo bajaría la ansiedad diciendo que generalmente las constituciones son salas de máquina que demoran bastante en implementarse. O sea, yo creo que estamos pensando en una generación. Es así de largo. Pienso que en una constitución, en términos de moldear la vida en sociedad, se demora al menos una generación completa en tener plena aplicación. Y esos son unos 25 años. Y entonces seguramente va a haber que revisar las normas infraconstitucionales, establecer cómo llevar a cabo las políticas públicas, y en ese sentido va a ser muy importante la labor del próximo gobierno. Ojalá que sea un gobierno en el fondo que apoye, que ayude, que sostenga el momento constituyente. Yo creo que eso sería bueno. Amaya, ¿tú revisarías algunos elementos del acuerdo por la paz y la nueva constitución de la madrugada del 15 de noviembre? Se ha hablado también que una vez que la Asamblea Constituyente o que la Convención fije su reglamento, puedan existir algunos cambios en las condiciones. No sé cómo observas tú esa posibilidad, esa tensión que con toda seguridad también se va a dar. Claro, lo que ocurre es que el acuerdo del 15 de noviembre es un acuerdo bastante general. La concreción de ese acuerdo es la ley de reforma de diciembre del año pasado, y efectivamente el órgano, la Convención Constitucional, es un órgano en ejercicio del poder constituyente originario. Entonces, claramente cuando la propia Convención Constitucional se dé el reglamento, que va a ser la forma como va a trabajar, cómo va a tomar acuerdos, cómo va a dividir las temáticas, yo creo que ahí va a quedar más claro cómo va a proceder. Entonces, no es que necesariamente vaya a revertir o a cambiar el acuerdo, yo creo que lo va a precisar, porque el acuerdo es bastante, claro, cada uno lee en el acuerdo lo que quiere leer, y lo hemos estado viendo con los 2 tercios, con las 2 votaciones, ¿no es cierto?, con los límites de los tratados de inversión y de comercio, pero yo creo que todas son especulaciones que la gente habla desde donde está parado, somos personas situadas, pero una vez que se instale la Convención Constitucional, yo creo que a través del reglamento va a definir realmente el modo de trabajo. Amaya, ¿podrían cambiar los 2 tercios? Sí, ¿los 2 tercios podrían cambiar? ¿Podrían ser 3/5, por ejemplo? Dice expresamente el artículo 135 de la Constitución que no lo va a cambiar. Entonces tendría que haber una reforma al artículo 135 de la Constitución. En el fondo, en derecho las cosas se hacen, se deshacen de la misma manera que se hacen. Y yo sé, el otro día me llamaron para preguntarme si pensaba que iban a cerrar el Congreso. Y yo le dije, a mí me parece que en esa pregunta hay un sesgo, porque evidentemente estamos hablando de una república, este es un sistema republicano, aquí no hacemos las cosas salvo cuando hay estos golpes de Estado, ¿no es cierto?, que me parece que un abogado jamás podría, digamos, afirmar ni sostener, porque lo encuentro que es tremendo por los quiebres institucionales. Este es un Estado de Derecho, y hay un artículo en la Constitución vigente todavía que dice que los acuerdos se van a adoptar por las 2/3 partes de la Convención Constitucional, y dice expresamente que no puede modificar eso. Por tanto, tendría que ser una reforma a la Constitución que modificar el artículo 135.
Y me parece que me da la impresión que no hay acuerdo en ese sentido. Sí, lo mío también iba por ahí, esta idea de disolver el Congreso y quedarnos solamente con los constituyentes. ¿Qué va a pasar con esa lucha de poderes, si tú quieres? ¿Qué va a pasar también con esta Constitución que va a seguir vigente hasta que ya esté redactada y aprobada la otra con el plebiscito, ¿cierto?, de salida, el ratificatorio? Todas esas dudas que existen, Amaya, con lo que se viene de aquí en más, en un año que, como decía Javier, va a tener muchas elecciones y vamos a escuchar un sinfín de cosas y se van a ofrecer también muchísimas cosas. Claro que sí. Yo pienso, Galo, bueno, en el fondo te estoy dando mi opinión, uno siempre puede estar errada con los elementos de juicio que tengo ahora. Mi impresión es que van a ir por vías paralelas. O sea, que el Congreso Nacional va a seguir dando, en el fondo, realizando su labor. Habría sido mucho más complejo el escenario si hubiese ganado la mixta, porque ahí parecía que no había suficientes parlamentarios para seguir trabajando normalmente en el Congreso Nacional si los quórumes son muy altos. Esto lo opino yo, ya cuesta mucho que trabajen en esta circunstancia y quizás en la otra hubiese sido mucho peor. Bueno, había ya voces como la de Ackerman que decía que era inviable que fuera la convención mixta constitucional y el Congreso al mismo tiempo. Entonces habría sido una especie como de trabajos alternativos, digamos, alternados en etapa. Pero eso no ocurrió, fue súper clara la voz de la ciudadanía en torno a hacer una convención 100% ciudadana. Entonces a mí me parece que hay que dejar que la convención 100% ciudadana haga su trabajo, ojalá con bastante deliberación ciudadana, con vínculo con la ciudadanía y vaya adoptando acuerdos, de modo tal que cuando llegue al final del camino esté ya legitimado al menos en los debates. Y en paralelo el Congreso Nacional tendrá que seguir haciendo su trabajo porque claramente es necesario contar con un Congreso Nacional en una república democrática. Ellos tendrán que ir tomando acuerdos parciales, seguramente un poquito constreñidos por el debate constituyente, ¿no es cierto? Seguramente va a ser un Congreso con menos alas, pero eso nunca está de más, nunca está mal. Amaya, para cerrar, ¿con quién estamos conversando? ¿Con la académica Amaya Alves, con una precandidata constituyente, con una ciudadana de aquí de la región que está muy preocupada de los temas que nos atañen a todos? ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo a lo mejor también defines cortito tu futuro próximo? No, yo creo que estás hablando por ahora con una académica de la Universidad de Concepción que ha trabajado este tema por 20 años, que me interesa mucho, quería mucho el cambio constitucional. Yo creo que hay temas centrales como el reconocimiento de pueblos originarios, la regulación del Estatuto Constitucional del Agua, la perspectiva paritaria. He trabajado en todos esos temas y yo creo que hay mucho que aportar. Y no descarto la Convención Constitucional, pero creo que los tiempos no son ahora. Hemos tenido una especie de arremetida de candidatos. Yo lo estoy pensando seriamente, pero llegará el momento en que se pueda anunciar con certeza. Así que por ahora sigo desde mi rol de académica, que me encanta. Así es que ningún problema. Esperamos anunciarlo acá en TVU. Yo quiero decir que a Amaya la conozco solamente entrevistándola y tengo la mejor impresión tuya, Amaya, una de las mejores profesionales que conozco, y si es que es así, va a haber una gran representante en esta constituyente. Así que te agradecemos el tiempo y estamos en contacto ante cualquier eventualidad, Amaya. Ustedes van a tener la primicia, se los prometo. Muchas gracias, Amaya Alves, abogada, docente de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Javier Cisterna, por habernos acompañado también. Muchas gracias, Galo, por la conversación. Chao, chao. Cerramos nuestro programa. Esperamos que hayamos entregado mucha información para ti. La información es poder. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque Chile ha cambiado, ¿cierto? Y es clave que ustedes también puedan sintonizar nuestro canal y los medios de la corporación para conocer las distintas noticias. Gracias, sigan cuidándose. Nos vemos muy pronto. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.